Tal cual les dije en el avance, en la promo, como dice mi director, hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual. Se ha descubierto, no les digo con la pandemia, pero se ha puesto en evidencia mucho más brutalmente en la pandemia. Si no pasa medio desapercibido. El tema es la desmentida o renegación, gran mecanismo de defensa del aparato mental que siempre sigue sorprendiendo con las cosas que es capaz de hacer para no ver, para no sentir, para estar aislado sin las restricciones, estar aislado del mundo y ir apagando todos los focos de incendio que realmente no solo nos molestan, sino que nos conmocionan terriblemente. Para este tema he invitado al doctor Marco Aurelio Andrade, médico, psicoanalista, analista didáctico de la APA, supervisor, etc., gran estudioso y amante de la tecnología, así que está como pato en el agua en esta pandemia donde todo se resuelve o se inicia tecnológicamente. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Marco Aurelio Andrade. Hola Marco, qué alegría verte y tenerte en Actualidad y Psicoanálisis. Qué placer realmente. Igualmente, y a mí me encanta volver a cada tanto. Y claro, después te borrás, porque el doctor está muy ocupado. Tan ocupado está que propuso el tema de la desmentida, tal cual les dije en el avance, en la presentación. La desmentida es un mecanismo de defensa muy extremo, pero en esta pandemia se ha puesto al descubierto como mucho más frecuente de lo pensado. ¿Qué pensás, Marco? Yo pienso que la desmentida es mucho más frecuente, como vos decís, y tiene grados de importancia. Porque, por ejemplo, el máximo de desmentida es la Sí, que Freud hablaba en la Amencia de Meinert, sí, o cuando la chica que había perdido el bebé acunaba un pedazo de madera. sí, Ese es a un nivel ya psicótico. exactamente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos sesgos cuando hablamos, con preferencias, que muchas veces dejamos de ver alguna cosa, dejamos de percibir cosas o no le damos importancia a una percepción importante.
Ahora, ¿es lo mismo la desmentida que la renegación para vos? Sí, es lo mismo, es Es una lo cuestión de traducción, es Claro, una cuestión de traducción. exactamente. Me acostumbré a decir desmentida, pero en realidad yo decía renegación. Claro, yo también decía renegación. ¿Y qué es la renegación? Es la doble negación. Es una doble negación, pero que Claro, involucra la percepción en que uno rechaza la importancia de la percepción. claro, claro. Yo digo, por ejemplo, que es muy frecuente porque el caso de dos hermanos, uno era normal y otro era muy celoso. La madre estaba entre el celoso y el normal y trataba de hacer todo con equidad, hacer todo de la misma manera, lo que le daba a uno, le daba al otro. Y el chico celoso siempre se quejaba de lo que le daba la madre al otro. Y la madre a veces incluso le favorecía al celoso, Claro. pero el celoso siempre quejábase de lo que ella le daba al otro. Ah, perdón, ¿el celoso era mayor? El ¿O me- celoso era mayor. Claro, general el mayor es más celoso. Cuando le Exacto. ponen al otro, se lo tiran, se le conmueve el universo. De centro de universo pasa a estar desplazado. Aunque no esté desplazado, él se Exacto. siente desplazado. Sí, y veía, prestaba atención nada más en lo que la madre le daba al otro y desmentía lo que le daba a ella, a él, Mirá vos, claro que sí. Hay una desmentida por celos. por celos. Celos exagerados. Ahora, yo he visto patologías muy graves, Marco, por celos del hermano Hay mayor. des- yo digo que Muy hay incluso a nivel psicótico. claro. Bueno, yo diría que el fetichismo es casi psicótico. El fetichismo. Sí, ¿Cómo el fetichismo? el fetichismo, Freud, cuando introduce el concepto de desmentida, es a través del tema del fetichismo, Claro. porque sería la no, este, la desmentida, rechazar la percepción de lo que para la persona, el sujeto, sería la castración. Claro, claro. Bueno, y para hacerlo más sencillo para todo nuestro público, que tenemos todos los targets, como me preguntan, todo público, por suerte, porque ese era mi deseo, hacer un programa para todo público, para que el psicoanálisis llegue a todo el mundo, no a una élite intelectual o intelectualoide o económicamente más forrada que los otros. Este, yo pienso que si hablamos del tema de la desmentida en la pandemia, Sí. vamos a estar más cerca de la gente, porque vos fíjate que esta segunda ola es totalmente distinta a la primera. Es lo que estábamos hablando acá con Mailén. Realmente es totalmente distinta. El virus es otro, ya empezando por el virus, porque antes era la variante esa de China y ahora está la Manaus y la inglesa, como es esta. Y la de Gran Bretaña, y la de la India, y la de África. Tenemos un montón de cepas. Pero me decían los que investigan este tema que la cepa más fuerte, la predominante, es la de Manaus. En la de Manaus, La de Manaus viene de tu país. Amazonia, Bueno, Amazonia es Brasil, ¿o no? ¿sí? Y Amazonia tiene la capital es Manaus, Claro. y de ahí viene, de la selva salvaje. ¿Y vos qué decís? ¿Que esta cepa es más virulenta, más...?
Es más Porque contagiosa, es es más más contagiosa. sí, Este, y también es más contagiosa la de Reino Unido. sí, 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 sí. Y es interesante, no solo el virus es otro, como también la realidad es otra. Hay más muertos, hay más duelos, hay más tristeza, hay más dolor, hay más desencanto y hay más bronca. Y hay más cansancio también. Cansancio, Porque vos pensás que desde el 20 de marzo del 2020 estamos agotado. cuidándonos con alguna esperanza. Llegó la vacuna, qué bueno. Y resulta que con la vacuna también hay que cuidarse. Con lo Exactamente. cual no podés volver a relacionarte. Ahora, tanto el año pasado como este, que ha cruzado menos, antes los jóvenes eran los de mayor desmentida. Decían, incluso se hacían teorías delirantes acerca de la pandemia, que era un invento, que era un deseo político de tenernos acorralados, que era esto, que era lo otro. No, es un virus realmente trágico, porque produce muchas muertes, muchas enfermedades y muchas secuelas, que se habla poco de las secuelas, pero hay Hay secuelas, muchas secuelas. quedan secuelas, claro que sí, de la enfermedad orgánica en sí misma. Ahora, en este año 2021, yo estoy totalmente de acuerdo con vos con el tema de que este virus es otra cepa más virulenta, es más contagiosa, nos agarra más cansados a todos y toma gente más chica, más joven, cosa que antes éramos solo Ahora los hay jóvenes que grandotes también se están muriendo. y chicos, Y chicos. que antes no había. No, No había chicos con coronavirus. Yo no sé si hay más testeos, más qué pasa. Realmente la gente está más fatigada. También hay más contagios. hay más contagios. Hay más contagios. Y yo creo que de alguna forma, porque la tendencia que cuando uno espera, espera, espera el que confía. Claro. Y cuando no se realiza lo que se espera, uno se desilusiona. Es distinto al desear, porque si uno desea, cuenta que el deseo se puede frustrar, entonces le da un poco de bronca y sigue deseando, porque somos máquinas de desear. Por suerte, Claro, por suerte, si no habría más muertos de los que hay. claro. Por suerte somos gente deseante. Y justamente ser deseante es que nos salva de la desilusión, del desencanto. ¿Sabés cómo le llamo yo? Decepción. Sí, decepción. Decepción. La ¿No? decepción es lo que Winnicott llama la desilusión. Claro, claro. Se cae. Ahora escuchamos una cosa. A mí me preguntan en todas las entrevistas, ¿cómo hace la gente para enamorarse, para conocer gente? Porque una cosa que estaba pensando, la desmentida en esta segunda variante me parece más loca que la desmentida del 2020, más loca, porque es muy difícil no ver la realidad. Hay gente que dejó de mirar la televisión, de escuchar la radio, de leer los diarios, porque no quieren enterarse. Entonces, Netflix o Flow se han convertido en el centro de sus vidas.
Con lo cual se pasa el cepillo a la cabeza. Sí, pero saliendo de esto aparece siempre ansiedad y cierta depresión. Y, y ahí es cuando aparecen las decepciones. Sí. Porque es muy difícil entristecerse o deprimirse sin ansiedad. Y cuando uno pierde la perspectiva, ¿cuándo se va a terminar eso? No sabemos. No. ¿Cuánto me va a tocar a mí? No sabemos. Entonces esa incertidumbre lleva a una idea de falta de futuro. Y falta de futuro tienen los muertos. O sea, es una angustia de muerte que se tiene. Real, angustia de muerte real. Real. También está, por supuesto, la gente que está con su hipocondría al máximo, ¿no? Porque todo es coronavirus, todo no es coronavirus. A veces es depresión, a veces son ataques de pánico, a veces es un resfrío, a veces es un catarro, a veces es una desilusión, una decepción, que siguen existiendo. Por ejemplo, ¿cómo están las parejas? Me preguntan en general cuando me hacen una entrevista. Y las parejas están como vinieron al mundo, a la pandemia. Porque este es otro mundo. El mundo de la pandemia, muchas veces uno se olvida, pero se sigue cuidando igual. Pero hay momentos de olvido, que son como el momento de nirvana, del paraíso, que te olvidás. Pero, ¿cuánto dura? Bueno, a ver, tenemos 5 minutos. Quiero escucharte una síntesis de toda esta segunda etapa de la pandemia. Bueno, yo decía que además de todo distinto, la cosa psicosocial también es distinta, porque todo el mundo sabe y conoce a alguien que si no ha tenido COVID, se ha muerto. Entonces, lo que nosotros tenemos para repartir cualquier cantidad de desaliento, incluso de identificación con los duelos de las otras personas, porque se nos mueren amigos. Y entonces uno tiene que tener una actitud. Yo estaba pensando en muchas cosas para decir, por ejemplo, digo, pesimismo no sirve. Optimismo loco tampoco. No. Creo que si cabe decir un optimismo lúcido. Está bien. Está bien. O sea, sin salir de la realidad, pero buscando valorar y valorizar las cosas que uno tiene. Pero, por ejemplo, dentro del optimismo lúcido, que me encantó ese diagnóstico, está el tema de las vacunas. Se está vacunando mucho más. Recién estábamos el director y yo ya vacunados. No sé vos si estás vacunado. Yo tengo la primera dosis. Bueno, a mí me dieron la segunda ayer. ¡Ah, te felicito! Sí, gracias. Llegó la segunda dosis. La estaba esperando hace 3 meses. Pero llegó. Y realmente estoy muy contenta. Entonces, dentro del optimismo lúcido, que no sea psicótico, hay algunos elementos, como por ejemplo las vacunas. Vacunarse y vacunarse de todo que se pueda vacunar. Vacunarse contra el COVID, vacunarse contra la gripe, vacunarse contra la neumonía y mantener los controles. Eso es más difícil. El 2020 no hubo controles clínicos, muy pocos. Creo que la gente reaccionó ahora
pero en el peor momento. A mí, yo tengo suerte, porque yo que necesito controles anuales, a mí me llaman. Ah, pero vos sos un rey. A vos te llaman. Tengo suerte. No, yo tengo que llamar para que me den bola. Pero en realidad tampoco yo doy mucha bola, digamos. Hágase esto, haga lo que... Trabajoso actualmente también. Todo es trabajoso. Yo para conectarme con mi prepaga estuve días a cualquier hora para comunicarme con el 147 que no venía la vacuna. Días, horas. Todo es traumático. Todo es traumático. Aparte de la pandemia, los trámites son traumáticos. Es interesante, pero vos trajiste una idea muy importante que nos estábamos dejando de hablar. Eso todo es traumático. Claro, claro. Todo es traumático porque va más allá de la capacidad del yo aguantar y de poder defenderse. Claro, claro que sí. Pero creo que los gobiernos, las prepagas, no toman en cuenta al ser humano. Mirá lo que te estoy diciendo. Tomar en cuenta al ser humano es hacerle más livianos los trámites, por ejemplo. No que tenés que llamar 100 veces para poder hacer una conexión. Hay muchas cosas y muchos servicios y muchos trabajos y muchas cosas que no toman en cuenta el ser humano. Vos tenés razón. Hay muchas cosas. Bueno, que podrían hacer más liviana la vida. Fuera de la pandemia y más con la pandemia. Me parece que hay una desmentida también de los que dirigen las instituciones, etcétera, porque se habla de la pandemia, pero no se ejecuta Lo que al pasa, ser humano en su completud. Es que también dar atención al ser humano cuesta un poquito de trabajo. No. Es cuestión de inteligencia y buena voluntad. Hay que atender al teléfono, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar bien. Para eso son elegidos. Para eso toman esa cosa. Acá Mailén me está haciendo... ¿Querés cerrar con algo? Porque me está haciendo con que termine. Muy rápido terminaron los 20 minutos. Yo recomiendo el optimismo lúcido. Muy bien. O sea, mantenerse en la realidad sin desesperación. Muchísimas gracias, doctor Marco Aurelio Andrade. Qué placer que estés en Actualidad y Psicoanálisis. Y luego de la pausa, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Bueno, tal cual que escucharon, hablamos con el doctor Marco Aurelio de este tema tan candente como es la desmentida o renegación. Como bien dijo el doctor Andrade, hay muchos niveles de desmentida, hasta que está la más neurótica y la totalmente psicótica. Son donde se reniega del mundo. Pero fíjense, como lo hemos visto varias veces hoy también, cómo este mecanismo de desmentida o renegación, que es doble negación, lo veo pero lo aplasto,
se ha puesto tan en evidencia en esta pandemia. Hay gente que sigue diciendo que es un invento geopolítico, que el virus no existe, que es todo para tenernos encerrados, acorralados y dominados. Una cosa demencial. Quiere decir que la locura está presente, se ha hecho mucho más presente en la pandemia. Es uno de los temas que más me han sorprendido por su frecuencia, su insistencia, su persistencia y su resistencia. Una resistencia a la obviedad, a la percepción, a la realidad. Hay un gran cúmulo de gente psicótica. Como decíamos en el programa pasado, psicosis, un lazo social. Una cosa es la psicosis aparatosa, con todos los síntomas psiquiátricos, y otra cosa es la psicosis de la desmentida, que aparece sutilmente no solo en la atención de los pacientes, sino en el hablar con todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un 40% de personas que no se quiere vacunar. Yo no sé si porque le tiene miedo a la vacuna, pero desmiente la existencia del virus. Pues todos le tenemos miedo a la vacuna, vamos, no mintamos, ¿no? Produce un poco de desarraigo estas vacunas que vienen del exterior, pero realmente son útiles y son buenas. Sin embargo, en el lugar donde se triplicó la cantidad de dosis por ciudadano, hay un 40% que todavía rechaza la vacuna, que es la única solución real que tenemos frente a la pandemia. Y aún con vacuna nos tenemos que seguir cuidando. Así que eso es lo que hablábamos con Marco. Realmente estamos todos muy fatigados. Y él habló del optimismo lúcido. Me parece muy bien, porque a los optimistas se los ve como tontos. El optimismo lúcido significa un optimismo basado en fuentes reales. Por ejemplo, las vacunas. Nos vemos. Gracias.